muchísimas gracias. Ahora vamos a presentar el estudio de necesidades sociosanitarias de personas y familias con enfermedades raras en serio LATAM. Y acá hay una frase que me encanta, Alicia, y es: transformando los datos en herramientas y estrategias para impulsar políticas nacionales de enfermedades huérfanas raras o poco frecuentes. Quiero darle la bienvenida al doctor Fernando Suárez. Él es médico genetista y trabaja en el Instituto Roosevelt. Es uno de nuestros médicos consentidos en Colombia. Doctor Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Confirmo que me escuchan, por favor. Te escuchamos fuerte y claro. Bueno, muchísimas gracias, muy amables por la invitación, Marta. Muy lindas tus palabras. He estado escuchando las ponencias y han sido muy interesantes. Sé que hay poco tiempo, voy a compartir mi pantalla y de verdad es un honor estar con todos ustedes. Realmente es muy importante, digamos, todo lo que he escuchado y compartimos obviamente muchísimas de los aspectos que realmente nos tienen aquí juntos en esta conferencia. ¿Se ve la presentación ya? ¿Me confirman que se ve la presentación? Doctor Fernando, ¿me escuchas? Sí, yo los estoy escuchando. Ah, bueno, perfecto. Nosotros también te vemos y te escuchamos bien. La presentación también se está viendo. Ah, listo, perfecto. Muchas gracias. Nuevamente, entonces, bueno, este es el título. Yo sé que estamos un poco cortos de tiempo. Nuevamente agradezco mucho la invitación. Ustedes conocen muy bien los antecedentes de este estudio, pero vale la pena obviamente nombrar a quienes han liderado toda esta iniciativa, sobre la cual además ha sido un referente también para servir de pivote para todas las políticas que hacemos aquí en Colombia, porque una cosa es desde el punto de vista eminentemente científico, las enfermedades raras, las definiciones, las bases genéticas, pero realmente lo que interesa es el paciente y su familia. Y ahí está eso de las necesidades sociosanitarias de las personas que tienen o padecen estas enfermedades. Están allí los antecedentes y pues a través de una colaboración que ha sido cada vez más sólida, pues llega este estudio a Latinoamérica y afortunadamente podemos participar a través de nuestra, digamos, conocimiento, interés y además una colaboración en donde pueden ustedes ver allí los participantes. No me detengo mucho ahí porque ustedes conocen también un poco muy bien de estos antecedentes, unos aspectos legales y normativos que ya se han nombrado varias veces alrededor de lo que hay en Colombia, pero simplemente lo nombro allí porque sustenta también un trabajo que se ha venido realizando y que vale la pena destacar que no es algo que empezó ayer o antes de ayer, sino lleva muchos años de trabajo y muchas personas realmente ya completamos décadas de trabajo en esta área. El estudio después es basado en una encuesta, es diligenciado por el acudiente o personas que tengan la enfermedad rara o enfermedad huérfana, utilizando herramientas online, y se hace una difusión a los pacientes y asociaciones de pacientes que quieran participar para que puedan obviamente unirse allí. Se destaca, dice allí, Corazones Valientes, es un programa particular que tenemos en el Instituto Roosevelt, donde es un centro digamos, de referencia de enfermedades de este tipo, y hay muchos pacientes que están dentro de una cohorte que, como veremos, ya tienen un diagnóstico definitivo. Algunos números de interés, voy a destacar unas cosas muy particulares de la presentación, seguramente después en los videos podrán detenerse en cada diapositiva y mirar los detalles, pero la muestra es bastante interesante, tener 423 personas que responden a una encuesta online y que tengan un diagnóstico de enfermedades muy representativo. Hay enfermedades de todo tipo, como pueden ver ahí, mucopolisacaridosis, fibrosis quística, hemoglobinuria paroxística nocturna, cromosomopatías, porfiria, Marfan. ¿Eso por qué es importante? Y nosotros aquí lo discutimos mucho, dentro de las huérfanas o entre las raras hay otras que son raras, porque hay unas que afortunadamente hoy en día tienen o cuentan con un tratamiento farmacológico, pero hay otras que no, y esas a veces las olvidamos, y vemos que aquí hay una representación de todas ellas, algunas con tratamiento farmacológico, otras no. Importante destacar que tratamiento o ausencia de tratamiento farmacológico específico no quiere decir ausencia de manejo, tratamiento
y por supuesto una atención integral. Esto representa básicamente que hay un equilibrio entre sexo femenino y sexo masculino que allí se representa, pero aquí queremos destacar, digamos, que Bogotá es el que aporta el mayor número de datos para esta encuesta y eso refleja un poco la realidad de nuestro país. Nuestro país, la zona andina, digamos, tiene las ciudades más grandes, las ciudades más populosas, donde hay en general un sistema de salud que atiende, pero hay unas zonas que lo llamamos los antiguos territorios nacionales, que son zonas apartadas, y se refleja aquí que entre más apartadas sean esas zonas, pues menor representación de lo que allí sucede. Por tanto, tenemos que hacer el esfuerzo para ver y verificar qué ocurre allí. Aquí unos datos generales de estado civil, ven las categorías específicas sobre si están viviendo o no con la pareja, si hay matrimonio, si están separados, si están solteros, etcétera, y un nivel educativo completado por ese paciente que se distribuye en términos generales más o menos de manera, si uno lo ve proporcionalmente equitativa, pero realmente hay que analizarlo desde otra forma. No quisiera que para ciertas edades todas las personas ya tuvieran o por lo menos completas sus estudios secundarios o el inicio de sus estudios universitarios. Si vemos que solo 75 de un universo de más de 400 personas han alcanzado ese nivel, ya nos da una cuenta de que hay una serie de barreras de todo tipo, que pueden ser no solo socioeconómicas, sino también las conocemos de acceso a la educación superior en nuestros países. Y eso se empieza a reflejar ahí. Así que es importante ver esas gráficas no como una proporción más o menos distribuida de los casos, sino que querríamos ver en esa distribución, querríamos ver más acceso a la educación, al menos a la secundaria completa. Pero, por supuesto, digamos, insisto, en aras del tiempo, después con calma podrán ver el detalle de la gráfica y en la publicación, por supuesto, de los mismos datos. Las preguntas están allí distribuidas en cuántas personas viven con la persona que está afectada. Eso tiene un interés muy particular. Básicamente es la red de apoyo que la persona tiene. Y eso es muy importante destacarlo en términos no solo de la encuesta, sino en términos de un sistema de salud y de la particularidad de las enfermedades genéticas y dentro de las genéticas las enfermedades de baja prevalencia. Esto, más que en ninguna otra patología, inmiscuye, involucra y necesita de la familia. Es decir, no estoy diciendo que otras enfermedades de alta prevalencia no requieren un apoyo y una red familiar, pero en este caso es una particularidad muy interesante. Y vemos, digamos, que nuevamente una distribución de porcentajes sobre cuántas personas están allí alrededor de eso, y eso nos da una idea también de que, paradójicamente, en algunos casos, a pesar de lo que uno pueda pensar en primera instancia, que no hubiera esa red, sí la hay, y eso hay que aprovecharlo de forma positiva porque esa red existe, y aquí lo vemos en esta encuesta. El número de personas que está con la enfermedad, en términos generales, es un caso único, pero cada vez vamos a encontrar que la distribución de estas enfermedades, por ser hereditarias, pues puede ser mucho mayor. Importante aquí, voy a destacar unos aspectos muy puntuales, ¿no? El estatus diagnóstico en este caso es bastante alto, pero eso no refleja necesariamente todos los casos de las sospechas de enfermedades raras y huérfanas. ¿Por qué? Porque esto también es una población cautiva, ¿verdad? Que afortunadamente para este caso tiene el diagnóstico y nos puede dar cuenta de qué es lo que sucede en términos de necesidades sociosanitarias y tienen un diagnóstico confirmado. Pero destaco que aunque en esta cohorte, en este grupo, hay ese diagnóstico, eso no necesariamente refleja la realidad de muchas personas que aún no han alcanzado el diagnóstico o que no se han hecho, como se mencionaba previamente, en el caso del Dalgus, los diagnósticos definitivos y sus clasificaciones subclínicas. Pero también hay que ver el lado positivo. Eso significa que el país ha alcanzado en un buen porcentaje de pacientes, y es una realidad que vivimos a pesar de las barreras de acceso en salud, que hay cómo hacer diagnósticos y confirmarlos, incluso con técnicas de análisis molecular muy complejas. Pero aquí el contraste es que se alcanzan en más de la mitad de los sujetos más allá de un año, es decir, y esa odisea diagnóstica lo conocemos, es decir que las personas van de médico en médico, de examen en examen y no tienen una respuesta definitiva. Entonces, esa básicamente es una realidad que nuevamente se refleja allí, incluso en un grupo en donde ya hay diagnósticos, pero la historia es la que se repite y la que conocemos en muchos lugares del mundo. Si bien es cierto que aquí dice que casi un 60% no han recibido un apoyo o un tratamiento como se quisiera en términos de integrales, es una consecuencia de ¿qué? De ese retraso diagnóstico, y aquí realmente se ve
esa es una consecuencia de eso, es decir, que uno esperaría que ese manejo particular, porque una cosa es tener el diagnóstico definitivo, que es un gran paso, por supuesto, pero los siguientes pasos son igualmente importantes, o tal vez más importantes. Bueno, si es un herendano, si es un MAFRA, si es una homocistinuria, un Fabry, etcétera, etcétera, ¿qué vamos a hacer después? Y ahí es donde empezamos a ver que hay una falencia enorme, porque a pesar de que se alcanza el diagnóstico, seguimos siendo relativamente pocos los que nos dedicamos a ese manejo, e incluso dentro del universo de las enfermedades huérfanas, cada uno se va tal vez puntualizando o volviéndose experto en un área, en las neuromusculares, otros en las lisosomales, y eso se refleja aquí. A pesar incluso de tener un buen tratamiento, no hay una recepción, una prestación de un tratamiento que se quisiera lo adecuado, y eso implica en casi la mitad de los casos un agravamiento de la enfermedad. Es decir, esto no es sorpresivo, pero quiero contrastarlo en razón de que aunque tengamos diagnóstico, pues seguimos en la falencia del siguiente paso, los tratamientos y el manejo a largo plazo. Insisto, no quiere decir que eso todo sea negativo, pero está reflejando que debemos dar el siguiente paso. Ya hemos dado pasos importantes en el diagnóstico, necesitamos un tratamiento, necesitamos un pronóstico, cambiar la historia natural de la enfermedad. Casi la mitad de los casos ha requerido algún tipo de hospitalización. Y aunque aparentemente dijera uno, bueno, 18% ha tenido más de 5 veces, aquí hay que mirarlo en frecuencias acumulativas. Si yo sumo 25 más 14 más el 18, nuevamente estoy casi en el que la mitad de los pacientes han tenido más de una hospitalización en un tiempo relativamente cercano a su diagnóstico. Eso simplemente nos están dando una noción de impacto, y si lo vemos como ese impacto de la enfermedad en la sensación que la persona tiene sobre la enfermedad en su vida, ¿qué ocurre? Vemos que una frecuencia acumulada del 90% lo refiere como entre moderada y alta, es decir, no estamos hablando, y vuelvo y digo, difícil de comparar con enfermedades de alta prevalencia, pero enfermedades como hoy en día una diabetes que es bien manejada, es una enfermedad crónica que tiene un impacto mucho menor de lo que aprendimos de la historia natural de la enfermedad en otros años, comparado con enfermedades en que, y en este caso es muy importante, aunque tienen diagnóstico, el impacto sigue siendo alto, ¿sí? Y las actividades de la vida diaria en casi en el 50% de los sujetos como frecuencia acumulada es constante, ¿no? Entonces, algo nos está faltando. Alcanzamos el diagnóstico importante, pero vemos que nos hace falta qué ocurre después, el tratamiento, el manejo a largo plazo, el conocimiento de una enfermedad crónica y cómo modificar. Eso se ve aquí: aislamiento de los amigos, familiares que se sienten descuidados, tensiones intrafamiliares, ¿no? Y aunque parezca un número pequeño, 9%, ustedes miran, si lo pensáramos en términos de 100, que el 10% de las personas atribuya incluso una separación, una ruptura con su pareja a causa de un diagnóstico del manejo de la enfermedad, etcétera, es un impacto muy, muy severo. Es decir, ahí, vuelvo a digo, a pesar de que exista una red, esa red se está viendo afectada. Y eso en parte es un asunto de el modo en que nos han enseñado tal vez la medicina. Uno atiende pacientes. En genética es un poco diferente, uno atiende pacientes y familias. Pero en general, si vemos el modelo médico, es atender pacientes. Y aunque se pregunte por los antecedentes familiares, desafortunadamente no estamos involucrados como deberíamos. Y esa vida aquí se refleja en la gráfica, después lo mirarán con detalle. Limita, reduce, causa disminución de ingresos, limita oportunidades laborales, limita que uno ascienda en un escalafón laboral, impide acceso a mayor nivel educativo. Fíjense que los porcentajes además no son mutuamente excluyentes. Yo puedo tener limitaciones en varias áreas educativas, laborales, etcétera, y los porcentajes son bastante altos. Cuando uno suma todas esas frecuencias, todos están siendo afectados en una u otra parte, y pues digamos la capacidad en términos de una magnitud porcentual que aquí se refleja de poder verse realizado laboralmente en su vida personal, pues evidentemente se ve afectada. No es ninguna sorpresa, pero lo importante es que eso se empieza a objetivizar a través de este estudio, y eso no lo habíamos hecho, no lo habíamos logrado hacer en Colombia. Cuando se habla de la seguridad social, insisto que este es un ejemplo de un grupo de pacientes, en términos generales, que han tenido un buen acceso a pesar de las barreras, pero aún así, en digamos, en este desglose de esas actividades, ¿no? Ustedes saben que el gasto de bolsillo es muy alto, es decir, no solo es que
me cubran un medicamento, que me cubran una valoración del médico, pero si yo tengo que sacar dinero de mi bolsillo para transporte, ¿no? Para los gastos de bolsillo que simplemente es ir al hospital y quiero desayunar en el hospital, eso ya es un gasto de bolsillo. Es decir, todo ese tipo de cosas se acumulan y como vemos, sabemos que muchas de estas enfermedades son discapacitantes para quien la padece, pues necesita un acompañante, un cuidador y esos gastos empiezan a aumentar. Y fíjense que, por ejemplo, en servicios de transporte hay una afectación de casi el 80% de las personas porque realmente eso es costoso y refleja algo que sucede, por lo menos en nuestro país. En un sitio le hacen la evaluación de cardiología, en otra la de neumología, en otra la de genética, repartidos los centros alrededor de la ciudad, los gastos de bolsillo, como se ve allí, se ven aumentados. Importante aquí, sí, dice que hay una respuesta afirmativa sobre los costos. Hola. De la... Doctor Fernando, es que estamos en un auditorio que es de la Asamblea, es del gobierno de Costa Rica y debemos entregar el salón ya. Entonces, quisiera como ya una conclusión final del estudio en serio de Colombia y Alicia, Argentina. Concluyo con esto. Concluyo con esta diapositiva, Marta. El denominador común, después puede mirar la diapositiva, es el diagnóstico tardío con un alto impacto, un retraso del manejo que genera consecuencias personales y familiares. Es un impacto clarísimo de vida personal, familiar y económico y aumenta los gastos de bolsillo en términos, por ejemplo, de transporte, dispositivos, etc. Los detalles pues, lo verán en la publicación y pues de todos modos les agradezco mucho la oportunidad de haber compartido rápidamente estos datos. Muchas gracias. Doctor Fernando, muchísimas gracias para ti. Esperamos pronto la publicación para compartirla pues con todos nuestros colegas y líderes de Aliber. Y pues doctor Fernando, ahora de Colombia nos vamos para Argentina con Luciana Escati, directora de FADEPOP. Hola Luciana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Escuchan? Hola, mi bella Luciana, ¿cómo estás? Te extrañé un montón acá en Costa Rica. Nosotros también extrañamos mucho poder estar presencialmente, siempre es un gusto compartir con todos ustedes estas buenas prácticas del trabajo en unión, ¿no? Ese trabajo asociativo de las distintas organizaciones. Así que bueno, estoy segura que tendremos una nueva oportunidad para hacerlo, obviamente agradecidos desde Argentina, desde la Federación, el hecho de poder participar de este encuentro, aunque sea de forma virtual. Y yo voy a ser muy breve, creo que lo importante acá es, compartir primero el honor de haber podido realizar un estudio de relevamiento, ¿no? De las necesidades sociosanitarias en nuestro país, porque muchas veces lo que sucede en muchos de los países es que los datos son extrapolados de Europa o de Estados Unidos, y no contamos con datos locales, ¿no? Y eso es la primera información que nosotros necesitamos como insumo, ¿no? Para poner en la mesa de discusión, en la mesa de diálogo con los diferentes actores que están involucrados en todo este proceso de tomar buenas decisiones, de implementar políticas públicas, también para este universo que hoy creo que se quedó muy claro de que son muchas personas que también necesitan de tener ese acceso a la salud de modo efectivo, con calidad. Así que nosotros, si quieren, presento, casi que no me atrevo a abrir mi PowerPoint, pero lo voy a hacer para repasar, primero rescatar esto, ¿no? De la importancia, como dijimos, de esta buena práctica de tomar lo que ya se había hecho en otro país, adaptarlo e implementarlo localmente. No voy a dar todas estas cuestiones, pero sí mostrar brevemente que a nosotros nos permitió saber de cómo era esa población que nosotros estimábamos que podía moverse o ser similar a muchas otras del mundo, pero que con este informe nosotros logramos saber que en todo nuestro país hay al menos una persona con estas enfermedades poco frecuentes. Eso quiere decir, y a la mañana la doctora Messina también explicó cómo era nuestro sistema de salud, que es un sistema federal. Entonces es importante mostrar esto, ¿no? La importancia de la Rectoría del Ministerio de Salud de la Nación en trabajo coordinado con las 24 jurisdicciones, con los 24 ministros de salud provinciales, para realmente poder abordar estos desafíos, ¿no? Que presentan el universo de vivir con una enfermedad poco frecuente. En nuestro país estamos hablando que es una población también
promedio una población joven, entonces ahí también, ¿no?, la importancia de tomar este dato porque necesitamos que esta gente sea productiva, que pueda seguir avanzando en los objetivos que todos como personas tenemos, a pesar de, en este caso, de estas condiciones de salud que ya sabemos que pueden ser bastante adversas en el desarrollo, inclusive de las barreras que presentan en el día a día. Bueno, nuestro estudio, acá tenemos también los resultados del estudio del relevamiento, como antes presentaba el doctor. Y bueno, también nosotros lo que presentamos es que en promedio a una persona en la Argentina le lleva 10 años alcanzar un diagnóstico certero. Esto debemos enfatizarlo, sobre todo en lo que tiene que ver con la atención en los adultos, ¿no? La parte pediátrica pareciese ser que está un poco más resuelta en la articulación de encontrar esa atención, pero cuando uno ya pasa a la adultez, ahí las cuestiones se van complicando y mucho en el día a día. Bueno, esto es el impacto que también muestra, y muchos lo fueron repitiendo a lo largo de las diferentes exposiciones, el impacto que hay en la salud y en la vida cotidiana, ¿no? Esto de lo que implica llevar adelante una enfermedad poco frecuente. Lo mismo en el ámbito laboral y en el ámbito educativo, con lo cual los esfuerzos también tienen que estar dirigidos a poder ayudar, ¿no?, a esa persona a sortear estas barreras, y también en el ámbito social, ¿no?, y familiar, como también detallaban. Bueno, esto me lo voy a saltear. Acá también, ¿no?, esto de que realmente el universo de afrontar todos los recursos que se necesitan en cuanto a la atención sociosanitaria para las familias y la persona implica realmente un costo muy elevado, y debemos también poder ahí atender a estas necesidades como diferentes buenas prácticas que a lo largo del día fueron recorriendo. Y acá era donde yo quería saber, ¿no?, es cómo transformamos estos datos. Nosotros como federación somos una federación, una organización sin fines de lucro de segundo grado. Como federación esto fue presentado al Ministerio de Salud de la Nación, y obviamente con una propuesta concreta de poder realmente realizar una hoja de ruta que sea información pública, que podamos contar con centros de referencia. España es realmente, ¿no?, el faro que muchos podríamos seguir, y también en este abordaje, como decía antes, de la educación, el trabajo, el ámbito de la discapacidad, porque está en muchas de las enfermedades ligado a este ámbito, y obviamente con una perspectiva de vida. Así que estos instrumentos realmente son necesarios para que sean un insumo en la discusión con nuestros decisores. Y con eso cierro, y bueno, volver a agradecerles muchísimo la oportunidad de estar acá y felicitarlos porque realmente ha sido muy interesante la jornada del día de hoy. Gracias. Gracias a ti por tu ponencia. Reiterarte todo nuestro amor, nuestro respeto, nuestra energía súper positiva para ti, y felicitarte por todo el trabajo que están haciendo en Argentina. Pues nada, sin más preámbulos, nos despedimos por esta tarde, porque ya nos van a sacar, pero necesito pedirles un favor muy especial. Allá están como, ya se van. Vamos a tomar una foto. Entonces queremos invitarlos a que por favor, si se pueden hacer acá en la parte de adelante para tomar una foto rápidamente, una memoria, y vamos a despedir a las personas que están de manera virtual. Que tengan una muy buena noche, y mañana nos encontraremos de nuevo a las 9 de la mañana, hora Costa Rica. Feliz tarde para todos.